Hola, muy buenas. Te quiero ofrecer en esta cápsula una introducción al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, en torno a las 5 vías, los 5 senderos que Tomás de Aquino quiere ofrecernos para ir hacia Dios, pero a través de las fuerzas, las potencialidades de nuestra inteligencia, de la razón. No vamos a meternos en toda la historia de Santo Tomás, en toda su vida, biografía, pero es importante tener en cuenta el tesón, la convicción de su fe. Santo Tomás era un hombre creyente, profundamente creyente. Muy jovencito, quiso entregarse a Dios eh, a través de la orden de los dominicos, y la madre envió a sus hermanos a que lo raptaran, cosa que lograron, y lo mantuvieron cautivo durante un año en esa fortaleza que ves en la foto, San Giovanni Campano, que probablemente no tenía ese hermoso jardín que tiene ahora, y pudo ser liberado porque las hermanas le tuvieron piedad y lo dejaron salir. Pero la familia no quería bajo ningún punto de vista que Tomás eh, dejara las posibilidades de nobleza, de vida acomodada que le daba su familia, y él continuó siempre firme en sus convicciones de fe. Sin embargo, este hombre que era tan firme en sus convicciones de fe, valoraba enormemente la inteligencia, y por eso era un amigo intelectual de Aristóteles y quería incorporar la lógica, el aprecio de Aristóteles al pensamiento cristiano. Pero claro, Aristóteles no era bien visto porque su pensamiento es el de un pagano, y no solo porque no fue bautizado, sino porque era un pensamiento cerrado sobre sí mismo. El mismo Dios queda involucrado en el cosmos, no como un ser trascendente, sino dentro del cosmos. Dios es visto como un primer motor inmóvil, y eso hace que esa imagen sea difícil de compaginar con un Dios bíblico que ama, que sufre, que quiere lo mejor para el hombre. Entonces, ese deseo en Dios era mal barajable en la mentalidad de Aristóteles. Además, dime con quién andas y te diré quién eres. Aristóteles llegó a Occidente de la mano de Avicennas y de Averroes, de dos pensadores, dos estudiosos árabes. El hecho de que fuesen miembros del Islam hacía que no significaba la mejor tarjeta de presentación para Aristóteles. También tenemos que tener en cuenta que hasta ese momento la cristiandad tenía como maestro, como gran referente a San Agustín, un hombre apasionante. Es leído actualmente mucho, incluso por gente no cristiana, no católica, por la belleza de su pensamiento, la fuerza de su expresión, de su oratoria. Un hombre encendido, muy inteligente. Ahora, eh, San Agustín, su inteligencia depende totalmente de la revelación. Está siempre en clave de revelación y no desarrolla la autonomía de la razón. Entonces, todas estas razones hacían que hablar de las 5 vías, que hablar de un ingreso de la mentalidad aristotélica en lo cristiano era no evidente. Por eso cuando vemos la vida de Santo Tomás nos damos cuenta que no es un fraile que por razones profesionales trata de demostrar la existencia de Dios, sino que es un creyente en Dios, pero también en las fuerzas de la razón. Y una razón no volada, no suelta, sino que se funda en la observación de la experiencia, cosa que también Aristóteles supo valorar y apreciar de Aristóteles. Vayamos ya a las objeciones que eh, Santo Tomás percibe para hablar de caminos, de demostraciones
para llegar al conocimiento de Dios en un sendero intelectual. Ante todo, él recoge, por esta honestidad tan grande que tiene, la primera observación es que si la fe es fe y nosotros conocemos a Dios por la fe, entonces no sería demostrable, porque nosotros no creemos porque haya alguna demostración, sino porque hay testigos que contemplaron, vieron el misterio de Jesucristo, porque hay un pueblo de Israel que testimonia haber sido salvado del Mar Rojo y haber sido acompañado por Dios en todo su sendero como pueblo, pero eso no es demostrable, eso es transmitible por testigos y se acepta. Después también, desde el punto de vista intelectual, nosotros de Dios sabemos lo que no es, no lo que es. ¿Cómo podríamos hablar de demostraciones de la existencia de Dios? Además, nosotros a Dios no lo conocemos directamente, no podemos pedir una cita con Él, un turno para hablar con Él. A Dios lo conocemos por los efectos, es decir, por la realidad que nosotros creyentes llamamos creada. Y esa realidad es finita, es decir, es limitada, es contingente. Entonces no son proporcionales estos efectos, esta realidad no es proporcional a ese Dios que es el mismo, infinito, eterno, un ser necesario, más allá de toda contingencia. ¿Qué dice Tomás de estas objeciones? En primer lugar, que estas demostraciones, este camino que él propone al creyente o al no creyente, porque lo propone a ambos, a través de la inteligencia, es un preámbulo, es una preparación para la fe, pero que no la exige, no la produce, no es fe. El hecho de que se hable de demostraciones no cancela el sendero de la fe. Y vamos a ver además ciertos límites que tiene esta demostración. En cuanto a la segunda, que Dios sabemos solamente lo que no es, tenemos que tomar conciencia que lo que decimos racionalmente de Dios está limitado a lo que nos dicen los efectos, sus creaciones, sus obras. Esta evidencia con la cual vamos a llegar a Dios es una evidencia racional, pero no sensible. Nosotros, con la inteligencia, siguiendo Tomás, veremos que hay una cierta demostración racional de una existencia de Dios, pero no lo vemos a Dios. No hay un encuentro sensible con Dios. También, nosotros, por este conocimiento racional, no accederemos a algo exacto, detallado, y mucho menos íntimo de Dios y de su intimidad, de su interior, de su misterio, sino que nosotros accedemos a la existencia. Accedemos a la existencia. No accedemos a la intimidad de Dios, sí accedemos a la existencia. Un poquitito más, antes de entrar en las vías, que necesitamos comprender que algunas cosas Santo Tomás va a apartarse de Aristóteles. Cuando Aristóteles determina esa causa primera, ese primer motor inmóvil, el punto de partida de Aristóteles es el movimiento. Para Aristóteles hay un ser en potencia, por ejemplo, la semilla de roble, una bellota, que es en potencia un roble, el árbol maduro, desarrollado, el ser en potencia, la semilla, el ser en acto. Y en esto él ve un movimiento, es decir, un desarrollo en búsqueda de una plenitud de ser. Dios está, según Aristóteles, sería, y no habla de Dios, él habla de la necesidad de un primer motor inmóvil, una primera causa que ponga en marcha todo lo demás. Tomás no piensa en el movimiento. Tomás, si seguimos con la idea de la bellota, él la ve compuesta intelectualmente,
no te olvides de esto, intelectualmente compuesta de una esencia. Esa esencia son las notas, las características que nuestra inteligencia puede determinar de dicha bellota. Y además percibe, observa, constata que esa esencia existe. Porque Tomás razona, piensa desde el ser, desde los seres concretos, del ser concreto. Verás que en esta comparación no aparece el árbol, no aparece el roble. ¿Por qué? Porque Tomás no está pensando en la bellota, en la semilla del roble apuntando hacia el roble. Él está pensando en la bellota en sí misma. Si no comprendemos esto, no vamos a percibir la agudeza del razonamiento de Tomás. Y así, él nos va a ofrecer 5 vías, que en un próximo video vamos a ver las 3 primeras, y en un último video la cuarta y la quinta. Veamos la estructura estable de esas 5 vías. Es decir, cuando estudiamos las 5 vías, en las 5 encontramos estos engranajes que se entroncan entre sí. Un punto de partida que es la experiencia concreta, no un empirismo, pero sí la experiencia. El principio de causalidad, las cosas existen porque hay una causa. La imposibilidad de proceder hasta el infinito en la búsqueda de una causa, y concluye con el término de la prueba. Vamos a desarrollar y con esto, estos 4 puntos, y con esto terminamos este videito. Ante todo, el punto de partida, la experiencia. Quedó en claro que acá no hablamos del movimiento, como lo había hecho Aristóteles, sino de seres que se mueven. El acento no está puesto en el movimiento, sino en los seres. Seres que se mueven, que nacen, que mueren, que obran. Entonces, el punto de partida está situado en la experiencia. No quiere decir que el argumento esté en la clave de las ciencias experimentales. Santo Tomás no está haciendo ciencia experimental, no está diciendo cómo funciona el mundo. Por eso estos argumentos no están en contradicción con las teorías sobre el origen del universo, como podría ser la del Big Bang. No están las ciencias experimentales en cuestión. El enfoque es meramente metafísico, es decir, filosófico, de la inteligencia. La pregunta que se hace Tomás, que él tiene en su nuca, no es cómo ocurrió, sino cuál es el fundamento de la existencia, por qué las cosas existen. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el fundamento? Veamos entonces la segunda de estos engranajes que hacen a las 5 vías, que es el principio de causalidad. Los seres que nosotros conocemos, todos, absolutamente son causados, y no tienen en sí la explicación de por qué existen. Esto lleva a preguntarnos por una causa, no solamente cómo llegó a este momento, otra vez, fíjate, notá que estoy hablando del cómo, sino en qué se fundamenta que exista. La pregunta no es por el cómo, sino en qué se fundamenta. Así que nosotros no buscamos una primera causa en la misma serie de las causas, como si ves ahí este péndulo, que bueno, las causas están cerradas sobre sí mismas. Si no, nosotros buscamos una causa que esté por encima, por fuera del resto de las causas. Por eso el círculo del otro lado, que está hablando de algo que está por fuera o por dentro, si también querés, pero no en la misma línea, en la misma línea de existencia. Como una pequeña ilustración, es tan bonita esta canción de mi tocayo, Gustavo Cerati, quiero hacer cosas imposibles. Bueno, poéticamente está bárbaro, ¿no? Y él lo que hace es poesía, no otra cosa, por eso disfrutemos la poesía. Pero me permito hacer una observación, las cosas imposibles no ocurren.
la pasión por el porvenir, no me hablen de esperanzas vagas, pero que él fundamenta en su querer, en su propia voluntad. Nosotros estamos hablando de necesidades que son exigencias de la inteligencia, porque si no vamos a la irracionalidad total. Y así, la tercera de estas propuestas, el tercero de estos engranajes que hacen la estructura de las 5 vías, es que el proceso infinito, llevado al infinito de búsqueda de causas, elimina una primera causa. Y si falta la primera causa, tampoco hay efecto. Entonces, nada existiría. Si no hay una primera causa que esté por encima y por fuera de las demás, no existiría nada. Y eso, nos dice Tomás, y no lo necesitamos a Tomás para eso, contradice nuestra experiencia. Eso es imposible. En esa línea digo que la idea de que quiero cosas imposibles o que no hay nada imposible de Cerati no tiene sentido. Bueno, el cuarto término de la prueba, el término de la prueba, finalmente, no se trata simple de una causa más. Podría haber puesto ese más en itálica, en cursiva, como para mostrar que es un más particular, sino que se trata de una causa incausada. Podemos hablar de un ser que es absolutamente otro, siendo que funda la existencia, es totalmente diverso a todos los otros seres que nosotros conocemos. Así Tomás lo va a llamar el ser actualísimo, el ser que existe por sí mismo. En latín él dice el ipsum esse subsistens. Es probable que también se haya inspirado en ese yo soy el que soy de Dios a Moisés en el episodio de la zarza, en el libro del Éxodo, capítulo 3. Bueno, es por lo tanto absolutamente trascendente a todo ente creado. Con esta diapositiva damos fin a esta introducción y nos encontramos ya para estudiar las 3 primeras causas. Muchas gracias.